Yo soy Jorge Rolando García Chávez, soy de la comunidad de Sambo Creek. Empecé como artesano, luego estuve en actuación, luego hice música, luego danza y actualmente hago música o me dedico a la creación musical. Uno de los factores que yo veo en contra es que la gente siempre dice, no entendemos lo que dices, pero es irónico a la vez tonto, porque al final del camino la gente escucha cualquier cosa que se le venga en gana. Es como cuando escuchas, por ejemplo, la música sacra o la música gregoriana, por ejemplo. La gente lo escucha, pero en realidad mucha gente lo escucha, pero no saben qué dice, porque no perteneces a esa lengua, por ejemplo. Entonces, es más que todo cultura. Yo creo que es cultura. Siempre lo he visto desde esa perspectiva y lo veo aún, porque también sucede con los garífunas que venimos de la comunidad a estudiar a la ciudad. Vamos con ese pensamiento atravesado, luego queremos pensar como la gente aquí en la ciudad, pero ya no combina. Entonces eso hace que se convierta en un conflicto comunitario más bien. Y al final es eso. Al final el camino es eso, es cultura, cultura. Mira, mi primera agrupación fue una agrupación que se llamaba Irajuñi, o Cipotes o Niños, en La Ceiba, que era del doctor Torres, que está allí en La Ceiba, que es médico, valga la redundancia, y de don Tino, sí, creo que era Su, no me acuerdo bien del apellido, pero don Tino le decíamos todo. Y pues esa es la primera agrupación a la que yo pertenecí. Luego ahí me fui dando con otras agrupaciones ahí de la comunidad. Pertenecí a un grupo que hoy se llama Novalito. Tocaba así con grupos patronales de la comunidad. Luego salí a Tegucigalpa y vine a formar parte del Ballet Garífuna. Estuve 11 años perteneciendo ahí. Y creo que por 10 años fui el primer bailarín y así anduve rodando el mundo en la danza. Luego me llamó la atención que, bueno, estando ahí yo me metí a teatro, me metí a música, me metí a canto, me metí a varias cuestiones, todo relacionado aprendí la técnica contemporánea, la afro, y así los primeros pasos de Graham, de la técnica Graham. Y luego pertenecía a Proyecto Gritón. O sea, yo hago llamarme cofundador de Proyecto Gritón, que ahora es un grupo así como que hace shows de samba, batucadas y todas las cuestiones. Y así me fui por varios grupos, la verdad, y después fue que yo llegué a Satuye, y en un proyecto de Germán, de estudios de Germán para su tesis, y ahí fue como se formó Satuye como tal, y solo era Germán, Roger y yo, Jorge. Y pues seguimos así, y así pertenecía a otros grupos que fui a tocar. Estuve con Guillermo tocando en escenarios, estuve con Giré, con Luis Bustillo, con el mismo Satuye, con Híbridos, ya ni me acuerdo, con Jazz Trillo. Y luego nació la idea de querer escribir la música garífuna para que la gente lo entienda de una forma pedagógica. Esto más que todo trabajar de la mano con los centros educativos, ¿entiendes? Para que la gente vaya comprendiendo un poco la historia garífuna a través de la música o el arte como tal. Porque era danza y música, iban de la mano. Aún sigue el proyecto, lento, pero ahí vamos y seguimos trabajando. Luego yo llegué aquí estoy residido aquí en Tegucigalpa, Honduras, y pues me dediqué a hacer el arte. Eso es todo. Y la verdad que pasé por un sinfín de grupos musicales, muchísimos, no me acuerdo.
Basandira kubei bungua Mamaru goyanti bubu yama uchuraba Wapulu gunyei kuteme laramaba Weti we menigi ay sumuduba Weiriti we menigi ay sumuduba Suwadiru ni we menigi da suleya Wayumura kualu baba igutu guapa Ibeti wapanta ya gutau mataku Ikira belu ibakate ya gutau mata Ikira belu ibakate ya gutau mata Demostremos, no demostremos No demostremos lo que no tenemos No demostremos, no demostremos No demostremos lo que no tenemos No demostremos Mi veru haba lu apantaha Waitigi mugoni lu ayehani Wiritigi mugoni lu ayehani Demostremos, no demostremos No demostremos lo que no tenemos No demostremos, no demostremos No demostremos lo que no tenemos Bueno, primero creo que el tema de cómo es, obviamente son dos factores bastante diferentes, pero se me ha complicado más trabajar con gente que no es garífuna en aspectos que quieren introducir la música garífuna sobre base que no es garífuna, en este caso el jazz, el pop o el funk y estos elementos bien americanos, bien gringos, ¿no? Porque obviamente las personas que hacen jazz en caso de acá Honduras es que no entienden y desconocen obviamente varios factores sobre la música garífuna, entonces es complicado porque ellos tienen una idea de lo que es la música garífuna, pero no es así, o sea, es mentira, pero al final ellos hacen lo que obviamente los medios digitales le venden y escritos le venden sobre la cultura garífuna, pero en realidad no es la idea correcta. Entonces cuando ellos se basan en esa idea, para mí como garífuna es complicado. La parte de los garífunas se me hace complicado porque nosotros no tenemos partituras de todo lo musical que tenemos. Pero eso no quiere decir que es que sean malos ambas partes, sino que uno es que desconoce una forma y la parte garífuna desconoce la parte de la literatura, por decirlo así, pero existe una historia, existe una musicalidad, solo que eso lo trasladamos
oralmente, a cada persona, y vamos aprendiendo, crecemos con esa idea de que así se hace la música garífuna en este caso, pero no quiere decir que ambos estén mal, simplemente creo que, como te lo venía diciendo anteriormente, creo que es deberíamos de trabajar tanto la ciencia empírica o la ciencia y sabiduría de los pueblos junto de la mano con la ciencia académica, ¿entendés? Entonces, si conjugamos esa cuestión, tendríamos, o sea, musicalmente hablando, tendríamos un Colombia, un Cuba, un Puerto Rico, ¿me entiendes? Un Estados Unidos, de hecho, un México, pero no sucede en Honduras. En Honduras hacen falta muchos millones de años, pero es porque no hay una voluntad académico-política o política académica para desarrollo de ese tipo de cultura, para crear más, para expandir un poco más el conocimiento. Entonces eso creo que es un poco es lo que lo convierte en una forma conflictiva para el desarrollo mismo. Primero que las industrias de los entretenimientos, como nos llaman a los creadores, o sea, cambió el panorama, pero obviamente la televisión se hizo con esa intención de distraer toda una realidad, distraer toda una realidad a través de la televisión, obviamente, y desconocer lo que de verdad se vive. Entonces, esa forma ha llevado que uno se sienta ciertamente incómodo, y es porque, o sea, tú vas a otro país y la gente te aplaude, aunque no, porque está apreciando otra cosa diferente a lo que ya tenemos. Entonces, si pensáramos que somos uno y que cada quien tiene sus propias cualidades o cosas que proyectar, el mundo sería diferente. Pero no, o sea, cerraron el círculo y es como, o sea, si perteneces aquí, bien, vas a salir en los medios de comunicación y la gente va a creer que solo eso existe. Obviamente no va a haber más allá, y al final se convierte en este nudo raro de hecho, de la educación. La gente estudia para trabajar, tener un trabajo mejor o ser buenas personas, pero realmente estudiar no te hace una mejor persona, obviamente, y tampoco te da un trabajo que te va a hacer millonario, te va a hacer rico, pero es complicado, pero al final es triste y es parte de una realidad que vivimos. Entonces, que yo, por ejemplo, no es que me estoy quejando, sino que estoy poniéndote en telón de juicio el esquema. Y es que al final por eso muchos emigramos de lo que hacemos, y al final estudias una cosa, trabajas de otra cosa y vivís de otra manera que no estaba ni siquiera escrita en tu agenda. Pero por eso mismo, porque hay una agenda mundial diseñada para, ¿me entiendes? Pero no lo comprendes porque al final del camino vos pensabas una cosa, pero tu realidad es otra, en esencia es otra. Y al final eso trata de esta miseria, pero, o sea, para mí como artista es duro saber que hasta las industrias te obstruyen los pasos, porque obviamente las personas desconocen de la existencia de este o tal creador, ¿no? Porque ya por lo menos a mí me es como ciertamente hasta, pucha, qué vergonzoso que llamen, por ejemplo, los espectáculos artísticos, son entretenimiento, pero entretenimiento es la televisión, no lo que uno crea. Entonces, como la televisora sí es un entretenimiento, obviamente te venden ciertas cosas que hasta cierto punto son falsas, realmente son muy falsas. Pero claro, muchos de nosotros quisiéramos vivir de este tema del espectáculo, y muchas veces nos prestamos a ciertas situaciones. Entonces, cuando tú piensas diferente, obviamente te van a estar bloqueando. Mira, primero Tambor Negro empezó con una idea, un proyecto que se iba a mandar a Conaculta, que obviamente estuve 2 veces seleccionado, me llamaron 2 veces, pero no pude viajar porque en ese tiempo era parte del ballet, y el director en ese momento, o sea, Crisanto, no me dio la carta
de que él sabía y que, que el Centro de la Cultura se iba a hacer como intermediario. Obviamente la Casa de la Cultura no iba a pagar nada, pero no me dieron la carta para yo poder viajar. Entonces, claro, como yo no tenía un respaldo de alguien, no pude viajar las 2 veces. Luego pasó que, bueno, el proyecto se llamaba El Tambor en Movimiento, ese era porque era danza y música, o sea, donde yo hacía un poco de música y yo interpretaba danzando esa misma música, luego cantaba y era así como siempre los 3 elementos que componen la parte histórica, por decirlo así, del espectáculo o de la parte del arte cultural garífuna. Y entonces, pues así empezó como El Tambor en Movimiento. Luego estuve en una asamblea que se hizo de parte de un gobierno de ese momento y pues empecé a escuchar la temática que tenían para el desarrollo cultural y bla, 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 y la onda. Luego yo salí de ahí, me fui a un estudio a grabar una canción y en ese momento yo pensé en una palabra compuesta que es Garán Uriti, que es tambor negro, o sea, Garán Uriti en lengua garífuna, que significa tambor negro al castellano. Luego así fui y se quedó la idea con, vamos a llamarle tambor negro. Pero en un principio se llamaba El Tambor en Movimiento, luego se llamó Garán Uriti porque era el nombre en garífuna y lo trasladamos para registrarlo en el registro de la propiedad. El Instituto de la Propiedad, fui ahí, lo reconocí como Tambor Negro Honduras y pues se quedó así. Y todo eso era porque o sea, después ya lo expandí, ya no era solo el tambor en movimiento, o sea, solo danza, sino que yo incluí la enseñanza, a través de talleres, conferencias y todo un mundo de cómo sacarlo, o sea, pensado ya en quitar los mitos sobre la cultura garífuna. Al final fue eso. Es como un pequeño bocado de lo que nosotros hacemos en realidad. Obviamente esto es mucho más que esto porque así se han ido incluyendo generalmente estudiantes tanto de la Universidad Autónoma como de la Universidad Pedagógica y lo que hacemos generalmente es citar las cualidades de los individuos para que ellos ganen una miseria más de monedas para que puedan seguir, que les sirva tal vez para pago de su estudio o para tomarse un fresco, porque obviamente la situación en Honduras es bastante clavo y sostener una organización, ahora somos una agencia artístico-cultural que se basa en el arte de la cultura garífuna, que a través de las presentaciones, los espectáculos artísticos, taller, conferencia y demás, pues difundimos la cultura garífuna al mundo, ¿no? Y esto es para que la gente también se acerque y que sepa que esto más que un tema de, esa confusión que hay, que sinónimo de garífuna es gifiti, sinónimo de garífuna es punta, y esa tontera que se ha generado, ese tipo de populismo falso que ha habido, ¿no? Es para que la gente se conozca un poco más, o sea, que se puedan acercar a Tambor Negro Honduras. Nosotros estamos ubicados en Casa Quinchón, en el 3er nivel, ¿no? O si no, pueden buscarnos en Google, ahí googlear Tambor Negro Honduras y sale ahí la página web, todo el esquema de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, y ahí la gente se puede dar cuenta quiénes somos de esa manera. ¿Qué viene ahorita más adelante para Jorge? Mira, para mí como Jorge, todo va relacionado. Mi vida actualmente gira alrededor de Tambor Negro. Tambor Negro tiene tanto una banda musical de música experimental o música fusion, como también tenemos el grupo artístico. También tenemos las clases sobre danza, música garífuna, conferencias sobre tanto de historia, o sea, más que historia, la conferencia de nosotros se basa en destruir los mitos que existen sobre la cultura garífuna, ¿no? Eso que a veces la gente de aquí de la capital llega a la comunidad y dice, vimos a 2 negritos o 2 morenitos bailando y lo hacían bien, o sea, es obvio, vas a ver niños bailando porque es la cultura.
La cultura de nosotros es la libertad de todo, ¿entiendes? No es acomplejarse como la gente en la ciudad. Ahora, existe un poco de complejo actualmente porque, como te decía en un principio, las personas garífunas que venimos a estudiar acá llevamos esa forma compleja de ser acomplejado. Y entonces es así como, es que entonces lo que la gente hace también en la actualidad es que no permite que los niños haga ese tipo de cosas frente a la gente que no es garífuna, porque la gente no garífuna se trae una mala idea de lo que es la cultura garífuna. Y entonces cuando se trae esa mala idea se empieza a difundir una falsa idea de la cultura garífuna. Y de eso siempre he estado así con los chicos de la universidad pedagógica, porque actualmente yo estoy en la carrera de educación musical en la pedagógica, y pues no me gusta escuchar, o sea, obviamente estamos para eso, Tambor Negro está para corregir esos mitos, esas falsedades que existen en la cultura garífuna, y realmente estamos para eso. Esa es la existencia de Tambor Negro, es romper esos mitos, quitar esos mitos, que la gente se acerque, que aprenda de verdad, que obviamente no solo lo que yo digo es cierto, también hay un montón de escritores que han escrito sobre la cultura garífuna, como Galbao, como Nancy, como Centeno, el mismo, bueno, Crisanto ha leído un montón y ha escrito sobre la cultura garífuna basada en otras historias. Y pues de eso se trata. Han habido mucha gente que ha escrito sobre la cultura garífuna. De hecho, hasta acá en la Autónoma, el Germán ha escrito sus cosillas, el maestro Julio Zelaya ha escrito sobre su cosilla, Jorge Benavides ha escrito algunas cosillas ahí, hay varios que han escrito, o no escritos enteramente, sino que han investigado y tienen sus notas, ¿no?, sobre cosas, y hay muchas ideas sobre esto. Y por esa razón, a mí, cuando yo me metí en este mundo de hacer música que no era garífuna, usando la música garífuna, el fin era poder darle a las personas una forma teórica de entenderla. Ahora ya pasé de la parte teórica y estamos en el desarrollo igual del material didáctico o sea, están los patrones rítmicos, cómo se toca, la técnica, las frases rítmica, o sea, en esa idea de cómo hacer que las apoyaturas de la música, o sea, toda esa fraseología, la técnica de posición de la mano, o sea, cómo debe sonar un tambor, toda esa cuestión la estamos desarrollando aún, es un trabajo bastante arduo. Y además que requiere del factor económico, monetario, ¿entiendes? Para poder trabajar como se debe, y si se requiere que se haga rápido, pues se hace rápido. Y allí estamos investigando aún todavía algunos detallitos, porque conforme pasa el tiempo tenemos que renovar la forma, ¿no? Porque la forma métrica, de hecho rítmica, es la que nos estamos enfocando bastante en eso. Las cosas no se dan si tú no las buscas, no las sigues. O sea, no se trata de, como la gente nos dice, que del arte no vas a vivir. Es obvio que si tú estudias abogacía o tema de ley y tú andas por ahí regalando tu quehacer, tu servicio, pues hombre, no vas a vivir de ello. Y vas a hacer otra cosa que tú vas a creer que de eso sí vas a vivir. Pero no, ahí es que te están prohibiendo pensar y hacer lo que a ti te gusta en realidad, pero igual, como te están prohibiendo pensar, entonces te dan una cuota monetaria temporal para que tú dejes de pensar. Entonces cuando te corren de ese trabajo, tú terminas saliendo con la idea de que tú ya no piensas. Entonces ya viejo, ¿qué paciencia vas a tener para pensar, por ejemplo? Y el chiste es seguir el objetivo. Sí, o sea, artista en cualquier área es seguir el objetivo, o sea, aprender de negociaciones, de gestión, porque todo es así. O sea, entonces, si no es gestión y desarrollo de proyectos, ¿para qué estudias, pues? O sea, ¿para qué vas a un centro educativo? Puedes no ir a un centro educativo y hacerlo, o sea, pero no estoy en contra de la educación, una educación real que te ayude a despertar, ¿no?, que te ayude a cerrarte. Entonces, no es lo mismo que te paguen por no pensar, a que tú te ganes la vida pensando y creyendo en ti, ¿entiendes?
Entonces son cosas ajenas. Así que ese es mi consejo para la gente que viene por el arte. Jorge, muchísimas gracias. ¿Ahorita? Ya sabes, estamos para eso. Pero